Muy buenos días, chicos, espero que estén muy bien. El tema que vamos a ver hoy son las fracciones y los números decimales, ¿sí? Para esto vamos a repasar un poquito cuál es la forma que tiene una fracción y cuál es la forma que tiene un número decimal. Bueno, si yo quisiera escribir una fracción en este huequito de la hoja, tendría que colocar dos números enteros separados por una línea horizontal, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner 3 sobre 2, ¿sí? Esta sería la fracción 3 medios. En cambio, si yo quisiera colocar acá un número decimal, yo tendría que poner dos números enteros separados por una coma. Por ejemplo, no sé, 1,5, ¿sí? Este número decimal tiene la característica de tener una parte que es entera, es un entero, y 5 décimas. Si yo lo quisiera decir monetariamente hablando, estaría hablando de 1,50, ¿sí? Es un entero, un peso con 5 décimos, 1,50. Bueno, ¿qué pasa? La fracción y el número decimal son dos formas diferentes de expresar un mismo número o de expresar una misma cantidad. En este caso, 3 medios y 1,5 representan dos formas diferentes de escribir el mismo número, que es 1,5. El tema es cómo pasar de acá a acá y cómo pasar de acá a acá. Pero 3 medios es lo mismo que 1,5. ¿Sí? Esto es como si yo dijera, por ejemplo, no sé, estamos hablando de equipos de fútbol y acá coloco Gallinas y acá coloco Millonarios. Estaría expresando de dos maneras distintas el mismo equipo de fútbol, que es River Plate, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Pero 3 medios y 1,5 es el mismo número. El tema es cómo llegar de acá a acá y cómo pasar de acá a acá. Bueno, arranquemos con la primera etapa, que es cómo pasar de la fracción al número decimal, ¿sí? Al número con coma. Si yo tengo, por ejemplo, el 3 medios, ¿cómo hice para saber que es lo mismo que 1,50? En una calculadora lo que hacemos es, ¿ustedes se acuerdan que la línea horizontal de la fracción significa dividido? ¿Sí? Si no se acuerdan, lo anotamos acá. Esto significa división. Por lo tanto, si yo hago 3 dividido entre 2, colocamos acá, 3 dividido 2, me da como resultado 1,5. Recuerden que en la calculadora científica ese punto es una coma, o sea que es 1,5. 1,5. Hagamos otro ejemplo. Si yo quiero pasar, por ejemplo, 14 tercios, ¿sí? Tendría que hacer 14 dividido 3. En ese orden, el número de arriba dividido el número de abajo. 14 dividido entre 3. Me da 4,6. Fíjense y presten atención a lo siguiente. ¿Ven que me dan 4,66666 y el último número aparece un 7? Bueno, este 7 la calculadora lo redondea para arriba porque este número es mayor que 5. Pero en realidad 14 dividido 3 me daría 4,66666, infinita cantidad de veces el número 6. Por lo tanto, cuando en una división hay un número que se repite hasta el infinito, lo que hacemos es anotarlo de la siguiente manera. Esto me da 4,6 con un arquito en el 6. ¿Qué quiere decir? Que este decimal va a ser un decimal periódico, ¿sí? Este 6 se va a repetir hasta el infinito. No importa que la calculadora lo redondee a 7, siempre lo va a redondear porque el espacio de la calculadora termina acá. Por lo tanto, el último dígito lo va a redondear para arriba. Pero este número sería 4,6 infinitas veces 6, ¿sí? Y es un número periódico, es un decimal periódico. Vamos a hacer algún ejemplo más. Por ejemplo, 9 sobre 4, 9 cuartos. Hacemos 9 dividido entre 4, me da 2,25, ¿sí? 2,25. Y termina ahí. A los decimales que terminan ahí se los llama decimales exactos. Y a los decimales que continúan hasta el infinito se los llama decimales periódicos.
Vamos a hacer uno más. 11 novenos, por ejemplo. ¿Sí? Yo hago 11 dividido entre 9, me da 1,2, periódico el 2. ¿Sí? No sé si lo ven. Entonces se anota 1,2 con el arquito en el 2. ¿Se puede repetir más de un número? Sí. Por ejemplo, a ver si yo tengo la fracción 125 sobre 900. Hacemos la cuenta, 125 dividido 900, y fíjense qué pasa, me queda 0,13 y se repite el 8, a partir de acá se empieza a repetir el 8, entonces coloco acá 0,13, 8, periódico únicamente el 8. ¿Se podrían repetir dos números? Se podrían repetir dos números, por ejemplo, no sé, tengo la fracción 13 sobre 99. Vamos a ver qué me da. 13 dividido 99. Me da 0,13. Y esto continúa así hasta el infinito. Entonces sería 0,13 con el arquito en los dos números. En los dos números, porque ahora se repite 13. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo divido y el resultado termina ahí, estamos hablando de un decimal exacto. Este sería un decimal exacto. Y si yo realizo la división y hay un número que se repite hasta el infinito, estamos hablando de un decimal periódico. ¿Sí? Bueno. Entonces, repasando, la fracción y el número decimal son dos formas diferentes de expresar la misma cantidad, ¿sí? ¿Cómo pasamos de fracción a número decimal? Realizando la cuenta, el número de arriba dividido el número de abajo, ¿sí? Ese resultado me va a dar un decimal, obviamente. Ese decimal puede ser exacto o puede ser periódico, de acuerdo a si se repite o no se repiten las cifras decimales. Bueno. Vamos ahora a hacer el paso inverso. Nosotros tenemos el número decimal y queremos volver a la fracción. Por ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo de todos, que es acá el 1,5, tratar de volver al 3 medios. Una cosa, esto lo voy a separar en dos para que ustedes no se confundan, porque el proceso es diferente cuando yo tengo que pasar un decimal que es exacto a fracción y es distinto cuando es un decimal periódico a fracción. Entonces vamos a poner acá, esto es cuando yo tengo un decimal exacto y lo quiero pasar a fracción. Y acá vamos a hacer decimal periódico y lo quiero pasar a fracción. Bueno, vamos a hacer el del principio entonces, 1,5. Cuando yo quiero pasar un decimal exacto a fracción, lo que hacemos es lo siguiente, trazamos una lineita un poquito larga. En la parte de arriba de la fracción se coloca todo el número entero, ¿sí? Todo el número entero quiere decir todo este número entero como si no tuviese la coma, ¿sí? Si le quiero borrar la coma, este número se convierte en 15. Bueno, en la parte de arriba se coloca todo ese número, 15. Y en la parte de abajo se coloca siempre el 1, seguido de tantos ceros como lugares hay después de la coma o como cifras hay después de la coma. Como en este número hay un solo número detrás de la coma, se coloca un solo cero, ¿sí? Entonces me queda 15 décimos. ¿Qué pasa ahora? Ustedes me van a decir, este 15 décimos no es 3 medios, pero lo puedo simplificar si queremos. Si yo hago 15 y 10, están en la tabla del 5, ¿no? 5, 10, 15. 15 dividido 5 me queda 3 y 10 dividido entre 5 me queda 2. Y ahí vuelvo al 3 medios original, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, 7,64 y lo quiero pasar a fracción. Se coloca en la parte de arriba de la fracción todo el número como si no tuviese la coma, 764. En la parte de abajo se coloca un 1, siempre que esto sea un decimal exacto, se coloca un 1
y se colocan tanto ceros como cifras ahí después de la coma. Después de la coma, acá tenemos 2 cifras, entonces colocamos 2 ceros, ¿sí? Y me queda 764 sobre 100. Si lo quieren simplificar, lo pueden simplificar. Si lo quieren dejar así, también lo pueden dejar así. Por el momento, para los cálculos se puede dejar así, y cuando empecemos con combinados, tratamos de realizar la simplificación para que no nos quede tan grande la expresión, ¿sí? Vamos a hacer uno más. Si yo tengo, por ejemplo, 0,136, ¿sí? En la parte de arriba yo tendría que colocar todo el número sin la coma. Como tengo un 0 adelante y el 0 adelante no tiene valor, entonces el número entero sería 136. Abajo se coloca la unidad, el 1, y como hay 3 números después de la coma, 3 ceros. 1, 2, 3. Y ahí termina. Si quieren lo simplifican, si no, no lo simplifican. Y ahora se viene la parte complicada. ¿Cómo pasamos un decimal que es periódico a fracción? No es tan sencillo. Tiene varios procedimientos que hay que acordárselos. Si yo tengo, por ejemplo, empecemos con uno facilito. 2,8 periódico el 8. ¿Sí? Acá hay que hacer una línea un poquito más larga que la de decimal exacto. En la parte de arriba se repite el procedimiento. Todo el número como si no tuviese la coma. 28. Solo que ahora se le resta el número que no lleva el arquito, ¿sí? En este caso el que no lleva arquito es el 2, entonces hay que restarle 2. Y en la parte de abajo se colocan tantos 9 como cifras periódicas haya y tantos ceros como cifras periódicas no haya, todo mirando después de la coma. Después de la coma tenemos un solo número y ese número tiene arquito. Por lo tanto se va a colocar un 9 por ese número que es periódico. Un solo 9 porque hay un solo número. Entonces acá me quedaría 28, le saco 2, 26 sobre 9. ¿Sí? Si lo quiero verificar para ver si me coincide este número con este, recuerden hacer la cuenta. Acá si yo hago 26 dividido 9, fíjense qué pasa en la calculadora. 26 dividido 9 me devuelve este 2,888888. Recuerden que la calculadora me pone un 9 al final para redondear, pero es lo mismo, es 2,888888. Uno más, tenemos, por ejemplo, no sé, 51,346. Solo periódico el 6. Bueno, procedimiento. En la parte de arriba todo el número como si no tuviese la coma. 51.346. Se le resta todo lo que no lleva el arquito. Todo lo que no lleva arquito. Por lo tanto, 5.134. 134. Y abajo se coloca. Abajo tenemos 3 números después de la coma, ¿no? Tenemos 1 solo que es periódico y 2 que no son periódicos. Entonces se coloca un 9 por ese que es periódico y 2 ceros por estos dos que son fijos. ¿Sí? Entonces me quedarían 900. Hago la cuenta. 51.346 le resto 5.134, me da 46.212 sobre 900. Si hago la cuenta para verificar, recuerden 46.212 dividido 900, 46.212 dividido 900, me da 51,34 y periódico el 6, 6666666. Recuerden que el último siempre se redondea para arriba, pero es lo mismo. Entonces ahí estaría verificando que lo pasé a fracción de la manera correcta. ¿Sí? Es importante que hagan esa verificación, así se lo controlan ustedes. Uno más, por ejemplo, 0,14
5 y periódico el 45 nada más. Tenemos en la parte de arriba todo el número sin la coma, o sea 0,145, que es lo mismo que 145. Se le resta lo que no tiene arquito, o sea 0,1, 1. Y en la parte de abajo tenemos 3 números, 2 que son periódicos, por lo tanto son 2 nueves, y uno que no es periódico, por lo tanto 990. Acá me queda 144 sobre 990. Hacemos la prueba. 144 dividido a 990. 0,1 fijo, 45, 45, 45, 45. Y ahí lo verifico que lo hice bien. ¿Sí? Bueno, y esto sería cómo pasar de un número con coma a fracción y cómo pasar de un número con fracción a número con coma. Una cosa más que puse un ejercicio en la actividad número 4, que es ordenar de menor a mayor los números decimales. Yo supongo que todo el mundo lo sabe hacer, pero por las dudas quiero recordarles una cosa. Si yo tengo, por ejemplo, 3,1, no sé, 3,12, 3,4, 3,06, ¿no? Y los quiero ordenar del más chiquito al más grande. Recuerden que si yo acá tengo un solo dígito, ¿no? Después de la coma, acá tengo 2 dígitos, acá tengo 1 y acá tengo 2, traten de colocar todos los números decimales con la misma cantidad de dígitos después de la coma, porque este 3,1 es, si yo estuviera hablando de plata, sería 3 pesos con 10 centavos. Se le puede agregar el 0 acá. O sea, 3,1 es lo mismo que 3 con 10. Este es 3 con 12. Este 3,4 no es 4 centavos, sino sería 0,4. Es 3 con 40. ¿Sí? Y este es 3 con 06. Y ahí sí, tranquilamente los puedo ordenar de menor a mayor. El más chiquito es 3 con 06. Después le sigue 3 con 10, después 3 con 12 y después 3 con 40. Si hubiese alguno de los números que tiene un dígito más, por ejemplo 3,068, sigo agregando y emparejo a todos con un 0 al final. Trato de que me queden todos los decimales con 3 dígitos al final. Y ahí los comparo. Me fijo cuál es el más chiquito y cuál es el más grande. Bueno, espero que el video les sirva. Cualquier cosa me avisan si hay algo que no se entiende. Un besito gigante.